Importantes elecciones presidenciales en México y de la rotunda e histórica victoria de Andrés Manuel López Obrador con alrededor de un 53% de los votos, que es lo que obtuvo anoche según los resultados del conteo rápido. Esto significa que tiene más de 30 puntos por encima de sus rivales más inmediatos, de Ricardo Anaya y de José Antonio Meade, el candidato del PRI, el partido en el gobierno y de esa coalición Todos por México. Meade compareció casi de inmediato a conceder esa derrota, casi sin esperar a los resultados oficiales. También lo hizo Ricardo Anaya, y así es como López Obrador se convertirá en el presidente con mayor respaldo de la historia de México, con un amplio mandato que está acaparando titulares en todo el mundo. Estamos leyendo esta mañana en los diarios internacionales, desde tsunami político en México, a México mira hacia la izquierda, grito de cambio, a la tercera bala vencida o otro paso hacia el populismo global, que es lo que está titulando el diario Los Angeles Times aquí en Estados Unidos esta mañana. Voy a empezar con Juan Carlos Hidalgo preguntándote por las claves de anoche y sobre todo qué significa esta rotunda victoria de López Obrador. Se confirmó lo que se venía viendo desde semanas y no meses atrás, y es el triunfo de López Obrador, y un triunfo contundente. Creo que el escenario más favorable lo ponía más de 20 puntos por encima de su segundo principal contendiente, Ricardo Anaya. En este caso estamos hablando de 30 puntos porcentuales, según el conteo rápido. No solo eso, el Congreso va a tener un Congreso sumamente favorable, que da la dinámica clientelista que se podría dar, ideológica y clientelista que se podría dar en una administración de López Obrador. Podríamos estar hablando que incluso en un escenario podría tener una mayoría absoluta en el Congreso. Si jala votos del Partido Verde, si jala votos del PRD, si jala votos incluso de algunos elementos priistas que ante la nueva realidad política podrían verse decantados a unirse a las filas de AMLO. Ahora bien, estamos ante un cambio sísmico en la configuración política mexicana. Esto no es una elección cualquiera. Aquí la pregunta que tenemos que preguntarnos, más allá de lo que podemos esperar estos 6 años en cuanto a Andrés Manuel López Obrador, es qué va a pasar con los otros partidos en México. ¿Qué va a pasar con el PAN, por ejemplo? Queda un PAN diezmado, pero aún así se presentará como la principal fuerza de oposición, básicamente en el Congreso, pero sin una identidad ideológica definida. Recordemos de que para esta elección se alió con partidos y con organizaciones de izquierda, lo cual aguó su mensaje ideológico. Ricardo Anaya, no recuerdo que haya hecho propuestas concretas en materia de liberalización de la economía, en materia de reducción de impuestos y demás. Más bien sus propuestas fueron bastante clientelistas: regalar iPads, dar salario universal básico y demás. Y por el otro lado, por supuesto, el PRI. ¿Qué va a pasar con el PRI? Esa va a ser la gran interrogante, puesto que el objetivo último de AMLO es desplazar al PRI como el partido natural de gobierno de México, destruirlo. Y bueno, para eso ha hecho alianzas históricas que eran del PRI, con sindicatos, con organizaciones obreras y demás. Y veremos entonces este PRI que ayer perdió todas las gobernaciones también, que queda en el Congreso como el cuarto, hasta en algunos cálculos hasta el octavo partido en cuanto a número de escaños. Habrá que ver cuántos al final sí logra. Bueno, ¿y el PRI qué va a pasar con el PRI? Porque tiene ante sí, no como ocurrió en los gobiernos del PAN, a un partido que es opuesto ideológicamente, sino que tiene ante sí un partido que quiere, que es una amenaza existencial a su continuidad. Ya luego podremos en otra ronda discutir qué esperar de AMLO. Su discurso apaciguó algunos ánimos. Para mí no es muy reconfortante un candidato que en su discurso de triunfo tiene que garantizar de que no encarcelará gente, ni cerrará medios de comunicación, ni expropiará propiedades o empresas. Eso no me reconforta mucho, pero ciertamente la esperanza que comparten millones de mexicanos y millones de personas que seguimos México y que queremos a México, excepto en fútbol, es que AMLO no compruebe los temores que muchos teníamos
pero y que sea un presidente que en verdad no le venga a hacer daño a las endebles instituciones de ese país. Juan Carlos pone sobre la mesa casi todas las preguntas importantes, pero Pepe, vamos primero con una ronda de las claves de anoche. ¿Cuáles son, crees, las claves de las elecciones? Bueno, para mí, como mexicano, déjame decirte que yo me siento muy orgulloso, porque creo que México en muchas maneras dio una fiesta democrática ejemplar, ¿no? No solo en términos de la participación electoral, que aparentemente fue sin precedentes comparado con otros años. En torno al 62%, dice la cifra, ¿cierto? Mis hijos, por ejemplo, cuando fueron a votar en Querétaro ayer, había 400 personas a las 10 de la mañana haciendo fila para votar y se esperaron a que todo lo que tuvieron que esperarse para poder emitir su sufragio, ¿no? Hubo un número récord de participación en el extranjero, no tanto como hubiéramos deseado, pero eso muestra que había realmente un interés de hacer valer la voz a través del voto. Y en número 2, a mí me parece muy importante lo que vimos en términos de madurez política y civilidad democrática por parte de los perdedores, ¿no? En México no somos buenos perdedores, ¿no? Y Pepe y yo somos testigos que en otras ocasiones esto se ha llevado a tribunales de impugnación, se ha escatimado la victoria, se esperan 24 horas, etcétera. Y el hecho de que el candidato del partido oficialista, José Antonio Meade, haya salido a aceptar básicamente lo que era la realidad, ¿no? Y ofrecer trabajar por México, ¿no? En menos de 45 minutos se resolvió básicamente lo que pudiera haber sido un drama, ¿no? Es verdad que había distancias insalvables en términos de las ventajas de López Obrador, pero el hecho de que están poniéndose a trabajar y en disposición de México me parece muy importante, y lo mismo hizo Ricardo Anaya, ¿no? Lo mismo hizo Jaime Rodríguez, el Bronco, y creo que de alguna manera ese mensaje de civilidad fue correspondido con López Obrador, con este primer discurso donde habla de la reconciliación nacional. Sí me parece importante hacer las puntualizaciones, Juan Carlos, porque fue una campaña muy polarizante. Y creo que López Obrador con ese primer mensaje de entender, bueno, ya pasó la campaña, ¿no? En la campaña se hacen muchas cosas, se polarizan muchas veces el discurso, la retórica, pero ahora es el momento de gobernar, y está hablando de una reconciliación, está mandando señales muy claras de tranquilidad, de estabilidad, especialmente a los mercados. Se temía este desplome del peso, no ha ocurrido. Parece que hay un ligero ajuste, pero no necesariamente tiene que ver por el resultado de la elección, sino por otros elementos del contorno externo. Y entonces, para mí me parece que es una cosa muy importante de las elecciones. Hubo algunas manchas, ¿no?, en el proceso en general, no en el proceso de voto, como es el hecho de que más de 130 candidatos o colaboradores de las campañas resultaron muertos o amenazados o atacados. Más de 200 aspirantes tuvieron... ¿Esa es una cifra oficial? 133. Alrededor. Más de 200 aspirantes tuvieron que declinar por justamente las presiones del crimen organizado. Y en ese sentido me parece muy importante cómo se va a resolver lo que es la gobernabilidad. Si quieres hablamos después, pero el hecho de que haya logrado una mayoría en el Congreso, pero no una mayoría calificada que le permita reformar la Constitución, quiere decir que probablemente en los grandes 3 temas de la agenda nacional vamos a ver a un López Obrador que va a tratar de hacer cambios rápidos. Estamos hablando, por supuesto, la lucha contra la desigualdad, ¿no?, la lucha contra la corrupción y la lucha contra la violencia y la criminalidad, ¿no? Muchos dicen, bueno, ¿cuál es el debate? Si debe haber un contrapeso o no debe haber un contrapeso. Por supuesto que siempre en concepto es ideal que haya un contrapeso. Un contrapeso no quiere un poder presidencial omnímodo, ¿no?, que arrase con todo. Pero en este momento yo creo que esos son 3 temas de la agenda nacional en los que todos los mexicanos coincidimos que se debe hacer algo. Las diferencias están en cómo hacerlo. Entonces eso me parece uno de los puntos más importantes de las elecciones. Peter, Pepe pone sobre la mesa datos importantes, 62-63% de participación según esos datos iniciales, una jornada tranquila, sin apenas incidentes, y ese discurso de López Obrador anoche llamando a la reconciliación con un tono bastante más tranquilo. ¿Cómo consideras ese discurso anoche del ganador en las elecciones? Dori, yo creo que hay 3 puntos y una gran pregunta al final de esos 3 puntos. Yo la cosa que me llama mucho la atención, siendo alguien que ha trabajado en la política mexicana, es el tamaño de la victoria. El tamaño de la victoria es impresionante y debemos parar un momento a reflejar un poquito por qué. O sea, esta victoria es por el enojamiento tan profundo, la abrumadora sensación de un gobierno que ha fallado en su totalidad, el gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, es impresionante la sensación de huerfandad que hay en México con respecto al gobierno, y han escogido a este señor que ha estado en la política mexicana toda la vida simplemente porque no ganó antes, no es parte del grupo del poder, y que hay realmente una sensación en México que las cosas tienen que cambiar, pero no cambiar un poquito, sino cambiar profundamente, y eso nos debe llamar mucho la atención, y por eso no solo ganó él
por una mayoría 53-54%, que es realmente impresionante, sino también muy importante va a ser la mayoría que tiene en el Congreso. Yo creo que ese es el punto número uno. Segundo, yo quiero subrayar el punto que hizo Pepe, que es la manera en la cual se pasó la jornada de ayer. En México, yo creo que México es un país... Todo el mundo siempre dice que México son dos países. Hay la parte moderna, inclusiva, donde de los restaurantes y los clubs y los museos, pero hay una parte de México que es totalmente diferente de eso. Y creo que ayer lo que vimos es que todo el mundo en México se comportó de una manera bien elegante y respetando la democracia. Y eso no es una cosa menor. Yo creo que por lo menos nos da en los próximos 6 meses, porque hay esta cosa muy mexicana que la transición son 6 meses. O sea, esto no... López Obrador no se vuelve el presidente de México ni mañana ni pasado mañana, sino en diciembre. Y por último quiero señalar que es el descalabro total del PRI. Y hacia dónde va a ir el PRI para reconstruirse va a ser una de las grandes temas interesantes que van a pasar. Entonces, la pregunta es que todo el mundo se hace, yo lo voy a decir de una manera mucho menos elegante de la cual la dijo Juan Carlos, soy menos intelectual. Entonces, ¿este señor AMLO va a ser Chávez o va a ser Lula? Porque todo el mundo, él es el primero en decir que él tiene una visión de la izquierda, que Latinoamérica tiene que apelar más y moverse más para ayudar a los más humildes, a los pobres. Pero la pregunta es, la manera que Latinoamérica tiene para hacer eso son dos, encabezado por los ejemplos que es Chávez de una manera o Lula de otra. Yo personalmente... pienso mucho, y lo vamos a poder debatir, pienso mucho que López Obrador acaba siendo un Lula mexicano. Yo no creo que va a haber un terremoto económico en México. Bueno, esa pregunta vamos a entrar en esa pregunta, Chávez o Lula, pero Pepe, quería preguntarte antes por ese por qué. Estaba poniendo Peter algunas razones sobre la mesa. ¿Por qué gana López Obrador y con esta amplia victoria en México? ¿Cuánto hay de hartazgo con la clase política de los mexicanos? ¿Cuánto hay de rechazo al PRI y al partido en el poder? ¿Cuánto hay de corrupción y de voto contra la violencia en México? ¿Cómo valoras tú estos resultados en las elecciones presidenciales de México? Sí, yo de antemano también me uno a todas las expresiones de que se vivió una jornada democrática real. El voto cuenta en México. México es una democracia joven. Muchas personas creen que es vieja, pero no. La primera alternancia en el poder recientemente ocurrió en el año 2000. Y esto significa, de acuerdo a algunos expertos en ciencia política, pues la consolidación de la transición democrática en México. Por primera vez la izquierda triunfa en unas elecciones en México moderno, libres y democráticas. Esto sin duda le tapará la boca a muchas personas de la propia izquierda que ponían en duda sobre si existía o no una democracia real en México. Ahora, el triunfo de López Obrador es amplísimo. No estamos hablando aquí, la propia sociedad mexicana está diciéndonos, no estamos polarizados, estamos con AMLO. ¿Por qué? Porque ha triunfado en todos los estados del país, excepto Nuevo León y Guanajuato. Son los únicos 2 estados donde la votación por AMLO, según los conteos preliminares, no ha sido favorable. En el sur, en el norte, estos 2 Méxicos que hablaba Peter, votaron por AMLO. La escolaridad que, según las encuestas previas a la elección, no las hemos visto las nuevas, pero se perfilaba que incluso los mexicanos de alta escolaridad con grados universitarios votaron por AMLO. No estamos hablando de una polarización social, sino AMLO ganó en todas las demografías del país, y esto habla realmente del hartazgo del que se hablaba previamente. ¿Cómo enviar un mensaje de que el sistema prácticamente ya ha llegado a su fin y que se ha cansado de pues el pudrimiento de la corrupción y la violencia? Pues con este tipo de votaciones, y me parece que es la manera más saludable de expresarlo. Sería muy grave que se expresara de otras maneras, y creo que nos guste o no nos guste, AMLO llega con un mandato y con una transformación radical del sistema de partidos en México. No solo es el PRI, también es el PAN y el PRD que caen a votaciones mínimas.
Tan solo hay que decir, Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, y los dos pequeños partidos que llegan con él, el Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social, uno maoísta y uno evangélico, van a tener más representantes que el propio PRI y el PRD en la Cámara Baja de los diputados. Esto te habla que los viejos partidos que dominaron la escena política en los últimos 25 años en México, pues vivirán una crisis. No se sabe exactamente cómo serán las recomposiciones de alianzas en el Congreso. Por ejemplo, ¿permanecerán los evangélicos con AMLO en el Congreso o se alinearán con otra pequeña bancada del PAN que está ahí para marcar una tendencia conservadora? ¿Qué pasará con el PRD también? ¿Desaparecerá? ¿Se irán todos sus cuadros hacia Morena? Y el PRI, obviamente, pues es un signo de que el gobierno de Peña Nieto acabó siendo el enterrador de su propio partido.